Vamos a compartir una palabra del Señor en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes todavía no se enteraron que para cumplir los planes y propósitos del Señor en esta vida y en este mundo debemos ser gente esforzada y valiente? ¿Sí o no? Entonces aquí todos son esforzados y valientes. Y yo soy un poquito flojito, pero de tanto en tanto me dan un empujoncito y arranco. Necesitamos ser gente esforzada y valiente, como Dios le hizo saber a Josué después de que murió Moisés. Son cualidades que no pueden faltar en aquellos que quieren servir a Dios eficazmente. Se necesita valor, se necesita perseverancia, constancia. Ser un creyente fiel a Dios no es para gente débil, porque dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, y arranque, y arremeta, y levántese. No hay débil que no pueda levantarse de su debilidad según lo que Dios habló, no lo que usted piensa. Según lo que Dios habló, porque si Dios en su palabra dice, diga el débil, fuerte soy, tengo que creerla, tengo que ponerla en cuestión, tengo que dudarla o tengo que obedecerla. ¿Usted qué opina? Ahí los engañé, no sé, porque cuando estoy débil no me dan ganas de hacer nada, no quiero hacer nada, no tengo fuerza, Porque la palabra del Señor dice que el gozo del Señor será vuestra. Hay palabra de Dios que te levanta en el medio de la debilidad y que no necesitas de una administración de 6 meses para levantarte del medio de una debilidad, sino que creyendo y obedeciendo la palabra de Dios, hay garantía de que la fuerza del Espíritu viene sobre tu vida para los que creen. Aparte, cada vez que estamos en batalla y en lucha, porque muchos hermanos por ahí dicen, pastor, ore para que no tenga problemas, no tenga dificultades, no tenga... Y yo no puedo orar, yo puedo orar, pero yo sé que van a venir dificultades, yo sé que van a venir crisis, yo sé que van a venir problemas, yo sé que van a venir enemigos, adversidades y un montón de cosas más, pero es en esos lugares y es en esos momentos donde el guerrero se manifiesta, donde el valiente se manifiesta, donde lo que hay en tu corazón se revela, se muestra y te hace dar cuenta de qué estás hecho como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto y que todos decimos sí y amén, muchas veces encontramos en el pueblo de Dios desalientos o derrotas, gente derrotada por la paliza propinada por el enemigo muchas veces. Hay gente que en vez de estar en victoria, está luchando y a medias derrotado por las circunstancias que le están tocando atravesar y vivir. Y es allí cuando nosotros cedemos, cuando nosotros retrocedemos, cuando nosotros nos volvemos para atrás o nos quedamos ahí sin movilizarnos, donde el enemigo empieza a ganar territorio. Porque no nos estamos moviendo conforme a la palabra, sino que nos estamos moviendo conforme a lo que sentimos o a lo que pensamos. Pero no conforme a la palabra. La palabra nunca te va a dejar estático sin definición. La palabra nunca te va a dejar sin animarte a arrojarte en fe hacia la victoria que Dios tiene por delante. Dios es un Dios de victoria, Dios es un Dios de batalla y Él está dispuesto a brindarte la victoria. Amén. Quisiera que leamos un texto de la Biblia en 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel,
capítulo 23, versos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor, 2 Samuel, capítulo 23, versos 9 y 10. Después de es donde a David está hablando de los valientes que tuvo en las batallas y en las guerras. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Vamos a detenernos en este primer texto, luego vamos a leer el texto que es complementario, el mismo relato en otro libro de la Biblia, para ver qué nos añade en cuanto a la palabra del Señor en esta mañana. David es un personaje, es un aventurero total. David vivió historias tremendas, historias que otros reyes no tuvieron que vivir, desafíos que otros reyes no tuvieron que tener. David fue alguien desafiado día tras día por los enemigos que venían, día tras día para establecer el reino de Israel, día tras día para luchar contra los enigmas que había entre sus propios colaboradores, y estuvo siempre sabiendo que la vida detrás del Señor es una gran batalla que hay que librar cada día. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero tú tienes que librar la batalla cada día, la batalla de tu mente, la batalla de tus emociones, la batalla en tus sentimientos, la batalla en tu corazón, si has de creer o has de dudar, si has de obedecer o has de desobedecer, si has de tomar esto y dejar aquello, pero todos los días hay una determinación que va a darte la victoria o la derrota, que va a permitir algo o va a impedir algo, que va a hacer que el enemigo entre o va a hacer que el enemigo se detenga y no puedan penetrar tus límites y tus fronteras. Pero la batalla está en ti. La batalla la tienes que librar tú. ¿Se acuerda del salmo que leímos al comienzo? Que decía, Él adiestra mis manos para la batalla. Prepárate. Porque lo que tenés que saber es que Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar solo, ¿sí? En realidad, tú y yo ya no tenemos que pelear con un ejército físico como peleaba David contra los filisteos, contra otros pueblos, ¿no es cierto? Pero nosotros sí tenemos un enemigo en común y huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes y que vienen y tratan de minar tu vida, de confundir tu vida, de alejar tu vida de Dios, de desobedecer la palabra de Dios, de hacerte alguien rebelde. ¿Cuántos rebeldes hay acá? Levanten la mano todos los rebeldes. Ah, están atentos. Hay una rebelde, bueno, y el Señor la perdonará en algún día. Antes que el Señor venga tiene oportunidad. No dije alguien difícil, dije alguien rebelde. El que se revela contra Dios, se revela contra la palabra de Dios. Pero bueno, y David, ya siendo ancianito, se dedica a recordar esos valientes que estuvieron junto a él durante toda la historia. Y aquí empieza todo. Tú y yo sabemos que el enemigo que tenemos en común no lo podemos derrotar con nuestras fuerzas naturales, no lo podemos derrotar con las habilidades particulares de cada uno, porque como dijo Pablo, no es una batalla contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y eso no se batalla como con un ejército, eso se batalla espiritualmente. Así que la fuerza, la carne que tú tienes no te alcanza. Si tú has tratado de luchar solo con las cosas de la vida, no te alcanza. No es suficiente.
no verás victorias, sino que tienes que tomarte de toda la palabra del Señor. Y pensando en esto, ahora nos vamos al texto para poder tener 2 o 3 ideas que nos ayuden a ser vencedores. Como Eleazar, uno de los 30 valientes, de los 3 valientes de David, que además David tenía 30 valientes, pero había tres que estaban muy cercanos a David y que eran no sé si eran los más valientes que los valientes, pero eran los 3 que estaban alrededor de David siempre, que le guardaban las espaldas. Y él tenía como 30 valientes, dice la palabra en otros textos. Y se llamaba Eleazar. Se llamaba Eleazar. Y lo primero que quiero que te detengas en el texto que leímos es que al final del verso 9 dice: y cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, se levantó. Quédate ahí. Lo primero que me dice la palabra es que cuando los filisteos atacaron y enfrentaron a Israel, Israel se replegó, Israel retrocedió, se alejaron los hombres de Israel. Pero que estaba con David, se quedó y entabló batalla con los filisteos. No importa que fueran 100, 1000, 2000, no importa cuántos fueran, él se quedó afirmado en la posición. Y esa es la primera actitud de valentía que yo veo en los hijos de Dios, que no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que permanecemos, que no somos de los que huimos, sino que somos de los que mantenemos la posición, que no somos de los que salimos corriendo por las situaciones de la vida, sino que son los que enfrentamos las situaciones de la vida. Aunque no tenemos seguridades, aunque tenemos muchas veces temores, pero que no por esa razón salimos corriendo y huyendo, sino que tomamos coraje y enfrentamos en medio de la debilidad las situaciones de la vida. Eleazar lo primero que me enseña es que él mantuvo la posición de guerrero, porque algo iba a suceder. Mientras los demás se replegaron, mientras los demás se retiraron. Es que hay momentos en la vida en que tienes que hacerte fuerte espiritualmente. Donde los demás no quieren seguir, tú tienes que hacerte fuerte y tienes que seguir. Donde los demás no se quieren levantar, tú te tienes que levantar y tienes que enfrentar esa realidad. Donde los demás no te acompañarán, tú tienes que batallar. Donde los demás, por temor o por cualquier otra causa, te dejarán, tú tienes que perseverar y tienes que seguir y mantener la posición que tienes en el Señor. ¿Amén? ¿Alguno me está siguiendo? Sé que Javier me está siguiendo atentamente, pero no sé los demás. Ah, sí. Ahí estamos. Entonces, te tienes que hacer fuerte. Por tanto, la primera consigna es: no cedas la posición que has recibido de parte de Dios. No cedas la posición. La retirada de Israel dejaba esa posición en manos del enemigo. Ahí nomás dejaron un argumento plantado para que el enemigo viniera y poseyera esa tierra. Y ellos perdían la tierra. Muchos de Israel retrocedieron, pero hubo 2, David y Eleazar, que se mantuvieron en la posición. Entonces el enemigo sabía que tenía que pelear para ganar esa posición. Que aunque se había retirado todo el ejército, había uno que se había quedado y se había levantado, y ese fue Eleazar. Así que esto es lo que te quiero decir en primer lugar. Porque si tú empiezas a retroceder y pierdes parte de tu territorio, el enemigo no será solamente contento. El enemigo va a ir por más de tu territorio. Y si tú entregaste tu primera parcela porque te retiraste, va a ir por tu segunda parcela y por tu tercera parcela, porque está viendo tu corazón y está viendo tu actitud. Entonces los hijos valientes del Señor tienen que mantener su posición con su fe. ¿Amén? ¿Estamos ahí?
Vayamos al texto complementario que se repite, que está en Primera Crónicas, capítulo 11. Vea Primera Crónicas, capítulo 11. Y allí vamos a buscar los versos 12 al 14. Habla del mismo Eleazar, del mismo valiente, pero visto desde el libro de Crónicas, ¿sí? Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, el cual era de los 3 valientes. Sigue repitiendo, este hombre era de los 3 valientes que tenía David. Este estuvo con David en Pas-damín, estando allí junto en batalla a los filisteos. Había allí una parcela de tierra llena de cebada, que es lo que nos dice el otro texto. Una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo, no dice que se retiró Israel. Acá dice huyendo el pueblo. Huyendo el pueblo delante de los filisteos. Estos se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. En este texto paralelo añade algunas cosas interesantes. Estaban peleando ¿por qué? Por una parcela de cebada. ¿Sí? Ahora dice acá la palabra, una parcela de tierra llena de cebada. ¿Sí? Y usted y yo diremos, pastor, por un pedacito de tierra con cebada iban a armar una guerra, iban a quedarse a pelear, iban a defender una pequeña parcela de cebada. Nos corremos 200, 500 metros para allá y hacemos otra parcela de cebada. David, ¿vos vas a pelear con Eleazar por una parcela de cebada? Lo sorprendente es que, muy a contramano de lo que diríamos nosotros, yo antes de entrar en batalla prefiero entregarle, es una parcela de cebada. ¿Cuánto puede valer esto? ¿Qué puede costar esto? ¿No podemos plantarla en otro lugar de Israel? ¿Por qué vamos a ponernos a pelear por esto? Vamos a hacerla simple, esto. Pero ¿sabes qué? Lo primero que te quiero decir es que había una conciencia en sus corazones de que nosotros al enemigo no le entregamos nada. Número 1. Nosotros, aquellas cosas que el Señor nos dio, no se las vamos a dejar al enemigo para que la destruya definitivamente. Pero la segunda cosa que yo veo es que los verdaderos guerreros no se forman en las grandes batallas, se forman desde lo pequeño, defendiendo un plantío de cebada. Era suficiente para que empezaran a forjarse, a formarse, a volverse valientes en las batallas. Hay muchas veces que nosotros queremos que las cosas estén... Imagínense, David, rey de Israel, que venga un malón de mi ejército y los arrase. Levanto la mano que vayan a la guerra. Levanto el otro dedo que salgan los arqueros, que salga la caballería, que salgan por todos lados. Porque cuando uno es rey, como David, después que tiene todo ya muchas veces no necesita ir al frente de la batalla. Pero David estaba saliendo airoso de la persecución de Saúl y David había empezado a librar las primeras batallas y esto de los valientes era una de esas batallas donde ese Eleazar demostró que en lo poco él fue fiel, que en lo poco que tenía para defender, él se quedó plantado para defenderlo y él no escapó como escaparon los demás. No esperes vencer cuando tienes todo a tu favor. Vence aún en medio de las desventajas de la vida. Tienes que aprender a vencer en medio de los momentos de desventaja. Cualquiera gana cuando todo está a su favor, cuando todos apoyan, cuando todos están de... Pero diferente es cuando tienes desventaja frente a la situación. Aún así te tienes que levantar y defender la posición.
¿Amén? Ay, espero que no le caiga mal hoy los ñoquis que tenemos en casa, preparados. Vamos a seguir un poquito más. Ahora, imagina el contexto. Vamos a suponer ahora, no está escrito acá, vamos a suponer. Era un momento, una época de guerra, era un momento de miedos, era un momento de escasez. Y supongamos que esa parcela de cebada, porque había otra parcela que defendieron que era de lenteja, que ese fue otro valiente, pero esta era una parcela de cebada. Imagínense que esta parcela hubiese sido de este valiente Eleazar, supongamos, no lo dice la Biblia. Supongamos que hubiese sido el dueño de esa parcela, el que hizo surcos en la tierra, el que la aró, el que la plantó, el que la cuidó, el que esperó que creciera todo, esperó que se pusiera linda, y en el momento en que vas a hacer la cosecha de cebada para tener grano, te aparece el enemigo, que te quiere arrebatar aquello por lo cual vos luchaste, tuviste tiempo, procesaste, hiciste tantas cosas, y el enemigo viene para arrasarla y para llevarse todo el resultado. ¿Cómo te sentirías? Porque una cosa es decir, vamos a defender una parcela de cebada. Bueno, vamos, vení conmigo, Martín, vamos a defender. Pero otra cosa si es tuya, si es tu casa, si es lo que Dios te dio, si forma parte de tus hijos o tu familia. Cuando te toca lo tuyo, es diferente. Y fíjate qué interesante, el enemigo no viene cuando la cosa está sembrada. El enemigo es cuando ya se manifestó el fruto y está a punto de ser cosechado. Porque el enemigo no va a venir muchas veces cuando vos estás trabajando arduamente y sembrando. El enemigo va a venir muchas veces cuando algo se está por manifestar. Cuando algo se está por manifestar en tu vida, cuando algo se está por manifestar en tu ministerio, cuando algo se está por manifestar, que Dios quiere manifestar en tu vida, ahí es donde el enemigo viene para robarte lo que Dios te ha dado y lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Me entiendes? ¿Entiendes un poquito? Y entonces allí es donde Eleazar dice, no, yo de acá no me muevo, aquí me sacan con los pies para... No dijo eso. Yo de acá que venga el primero, que venga el segundo, que venga el tercero, que vengan los 10 que siguen, que vengan los 50 que siguen. Yo acá me quedo y me quedo para pelear por lo que me corresponde, por lo que Dios me dio, por lo que Dios me entregó, lo voy a pelear hasta el final. Y cuando Dios ve esa actitud de que tú eres un luchador, que tú perseveras, de que tú mantienes la batalla, Dios empieza a activar su poder a tu favor. Dios empieza a activar su poder a tu favor. Y es lo que ocurrió. Así que, si algo tiene que decir, es decir, yo de mi posición no me muevo. Yo defiendo hasta las últimas consecuencias lo que el enemigo me quiere robar. Y hay algunos que la simplifican cuando tienen problemas, como aquel famoso refrán que dice, soldado que huye sirve para otra guerra. Soldado que... ¿Le escucharon alguna vez? ¿La juventud le escuchó ese refrán viejo que tenemos los viejos? Soldado que huye sirve para otra guerra, así que mejor y estoy intacto para la guerra que viene. Con semejante desventaja, hay dos en la parcela de David y Eleazar, y todos los demás huyeron, me quedo, me voy. No, soldado que huye sirve para otra guerra. Pero yo te quiero decir que soldado que huye en esta guerra, huye en la guerra de mañana, huye en la guerra de pasado, huye en la guerra de la semana que viene y aprende a vivir huyendo y escapando de las situaciones. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Mantener tu posición. No retrocedas. No dejes al enemigo avanzar.
no huyas, porque no es de valientes, no es de forzados ni de valientes. Así que así encontrás creyentes en las iglesias que un día perdieron el gozo, que otro día perdieron la paz. Encontrás creyentes que un día perdieron el amor, la pasión que tenían por el Señor. Otro día perdieron la santidad. Y fueron perdiendo y perdiendo porque se mantuvieron retrocediendo y retrocediendo. Pero vos y yo no somos de los que retrocedemos. ¿Amén? ¿Alguno dice amén en serio? ¿Amén? Bien. La segunda cosa, y es la última cosa que te quiero decir, gracias pastor, que voy a ir a comer los ravioles pronto. La segunda cosa que te quiero decir es, pelea con las armas adecuadas. El verso que leíamos en la continuación, si la operadora me ayuda, dice que este se levantó, Eleazar se levantó, e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó su mano pegada a la espada. Pero mire usted, luchó tan tenazmente, luchó con tanta pasión, luchó con tanto esmero, con tanto esfuerzo, que llegó un momento en que pareció que la espada había quedado pegada en la mano y no podía abrir la mano para soltar la espada. Quizás ya no quedaban filisteos para derrotar, quizás no había ejército enemigo que le pudiera tomar la parcela de cebada, pero él quedó con esa fuerza y esa tensión, con ese esfuerzo de perseverar y perseverar en la batalla, con su espada prácticamente como adherida a él mismo, Eleazar, a su mano. Y este es otro gran detalle en el cual podemos pensar. Porque él usó varias armas, no tomó hoy una onda, después agarró el arco y la flecha, después probó con esto y probó con esto, voy a con esta estrategia, hoy digo no, mañana digo sí, pasado digo más o menos. No usó ese jueguito que muchas veces usan cuando pareciera que Dios no hace nada, sino que él tomó la espada y nunca más lo soltó. No jugó a ver qué puerta se me abre. Él tomó una y fue detrás de esa, y con esa venció. Seguramente porque esa espada era para él el arma por excelencia. Seguramente porque esa espada era con la que había practicado durante todo su desarrollo militar. Seguro que con esa espada era con la que se sentía más seguro y más fuerte y hábil. Seguramente que con esa espada sabía cómo atacar y sabía cómo defenderse. Por eso nunca cambió y por eso permaneció con esa espada pegada a su mano. Y dice que se cansó, pero aunque se cansó de la batalla, su mano no soltó la espada. Aunque se cansó de la lucha, su mano no soltó la espada. Hay gente que ha dejado de luchar porque soltó la espada, soltó la palabra, se rebeló contra su Dios, negó a su Dios, dice yo no voy a creer más en Dios. Y soltó lo que tenía, la palabra de Dios, porque tú sabes que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Lo dijo Pablo en Efesios. Que teníamos que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y como te dije, nosotros ya no luchamos contra ejércitos, pero luchamos contra espíritus inmundos, contra el enemigo, con aquel que viene a hurtar, matar y destruir, con aquel que está buscando a quien devorar, dice la palabra. Y entonces ahí es donde tenemos que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Con qué armas vamos a luchar los creyentes? Dígame, ¿con qué armas?
con el arma social. Bueno, armamos acá algo social para la gente. No, con el arma de la ayuda fraterna. Luchamos con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. Las demás pueden ser buenas acciones, buenos gestos, buenas intenciones, buenos desafíos. Pero cuando viene el enemigo, no te salva las buenas acciones, no te salvan tus actitudes ni tus palabras, te salva el poder que hay en la palabra de Dios. Amén. Te libra la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el arma más poderosa que un creyente puede blandir en sus manos y en su corazón. El problema es que muchos creyentes no tienen un buen entendimiento de la palabra de Dios o un buen conocimiento de la palabra de Dios, no entrenan con ella, no practican a diario con la palabra de Dios. Entonces, por eso cuando viene la lucha, no saben cómo reaccionar. Desconocen el valor y el poder que hay en la palabra de Dios para vivir y para luchar en la vida. La mayoría de los creyentes están contentos en venir a escuchar la palabra que desde un púlpito de alguna iglesia se proclama. Muchos creyentes escuchan en la radio, cuando van en el auto, o en YouTube, o por las redes, mensajes y predicaciones. Y eso está bien. El tema es que nunca toman personalmente en sus manos el escudriñar esa palabra y hacerla suya en su vida y en su corazón. Por eso muchas veces solo entra y por ahí sale, pero no se internaliza la palabra de Dios. Eso es por eso muchos se quedan en el camino, porque la Biblia ya también lo dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento del Señor, de los caminos del Señor, de la palabra del Señor. ¿Entiendes? No es suficiente con estar acá y escuchar un mensaje el domingo. No es suficiente decirte que sos un cristiano evangélico. No es suficiente decirte que vos vas a la iglesia tal. Es necesario que vivas esa palabra, que tomes esa palabra, que camines en esa palabra, que luches con esa palabra que Dios da. Y te voy a dar una gran razón que muchos todavía no hemos logrado entender del todo. Y aquí va. ¿Estás preparado? José, ¿está listo ya para esto? Atendé, José. ¿Sabes por qué debemos luchar con la palabra? Porque en la guerra espiritual que tenemos, no se ganan las batallas con gritos, simplemente. No se ganan las batallas con reprensiones, simplemente. Se libran contra los derechos legales. Pastor, ¿qué tengo que ir a un escribano, a un abogado? Pregúntele a Raquel, si quieren saber. Pero esto es una cuestión de derecho legal. ¿A dónde vamos, pastor? Ahí vamos. Mientras haya derecho legal, hay operación del enemigo. Mientras el enemigo encuentre derecho legal para entrar, va a entrar. Cuando el enemigo no encuentre derecho legal, porque hay una palabra respaldada por una fe y respaldada por una obediencia, el enemigo no entra. Pero cuando vos no usás una palabra con derecho legal delante de Satanás, se va a meter igual. Te sigo explicando. La Biblia nunca habla del enemigo como aquel que usurpa sin argumentos. Él siempre va a tener algún argumento legal para tocar tu vida. Si Dios no lo permitía, Satanás no podía tocar a Job. ¿Me entiende? Porque Job andaba en integridad, andaba en obediencia, andaba en fe, andaba de la mano del Señor. Era intocable, no podía. Pero cuando hubo derecho legal, ahí empezaron a pasar cosas.
Y poca gente entiende esto, que muchos le estamos dando derecho legal al diablo, invalidando con nuestra desobediencia lo que Dios ha dicho por decreto, lo que Dios ha hablado legalmente. Pasamos a la ilegalidad de nuestros pensamientos, a la ilegalidad de nuestros sentimientos, a la ilegalidad de lo que nos parece hacer, que no es lo que la palabra de Dios dice. Y cuando vos no tenés el argumento legal de lo que Dios ha dicho, prepárate, porque ahí el enemigo sabe. Y sabe mejor que vos la palabra de Dios. Y sabe cuando vos la estás ignorando, y sabe cuando vos la estás invalidando, y sabe cuando no la estás obedeciendo, cuando sales de acá para afuera pero no para adentro, cuando decís que sos pero no sos realmente. El enemigo lo sabe, tiene argumento legal para atacar, tiene argumento legal para penetrar. Por eso es tan importante la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No sé si estás entendiendo lo que estamos hablando. No se cancelan los derechos por el ímpetu de la voz. Ahora te digo, ¡sal! No se invalida por el ímpetu y el volumen de la voz. Los derechos se cancelan con veredictos, con establecimiento de veredictos. Como dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Quién la anuló? Cristo. No hay un formato legal ahí de expresión. Ese es un formato legal de expresión. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué acta? Todo hombre que pecare, ese morirá. Había un acta en contra nuestra. Y cuando Satanás venía, que era el acusador de los hombres, mira lo que hizo. Mira lo que hizo Jorman. El martes pasado. Sí, no lo vio ninguno de los hermanos. El pastor no estaba con él, pero mira lo que hizo. ¿Ah? Y entonces tiene argumento legal. No, pero Jorman, te quedaste tranquilo que es solamente una simulación. Era por si estaba distraído nada más. Entonces, damos argumentos legales y permitimos que el enemigo tenga posibilidad de tocarnos, de entrar. Y después dice la palabra, despojando a principados y a potestades, ahí en Colosenses, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una vez más, no hay gritos. Una vez más, no hay escándalo. Le quitó el derecho legal de acusarnos, simplemente, a Satanás. El que era sin pecado, por nosotros lo hizo pecado, y Él pagó. Por eso es que vas a escuchar la frase de Jesús, consumado es. Esto está firmado, esto está sellado, esto está consumado. Son libres para siempre. ¿Entiendes? Es que, fíjate Jesús cuando fue tentado en el desierto, y todo esto te daré, si postrado me daré, si tírate de acá arriba, y Jesús dijo, escrito está, y pum, puso el argumento legal de Dios. Y dice la palabra que por 3 veces el enemigo lo tentó, y por 3 veces, ¿cómo contestó Jesús? Escrito está al Señor tuyo. Escrito está, no tentarás al Señor tuyo. Escrito, puso el argumento legal de Dios, no de Él, de la palabra de Dios. Y dice que el enemigo se fue, se tuvo que ir. No encontró argumento legal para quedarse y perturbar la vida de Jesús. ¿Entiendes de qué se trata esto? ¿Entiendes por qué muchas veces somos derrotados? ¿Entiendes por qué muchas veces estamos en ministración y reprenden una vez y no se manifiesta, y reprenden otra vez y reprenden otra vez y no pasa nada? Porque hasta que no se vuelva a la legalidad de Dios y de la palabra de Dios y confiese, no va a haber libertad, porque que la libertad es la palabra de Dios. Y no está mal en reprender y echar espíritus inmundos, pero el que está oprimido por el diablo tiene que ser libre por la palabra de Dios.
Entonces cuando vos das la orden que salga, sale indefectiblemente. Esto es así. Y no estoy haciendo un curso de liberación, que lo podemos hacer este año, pero tranquilo. Pero esto es así, derecho legal. Escucha, Satanás y sus demonios pierden jurisdicción donde hay señorío de Cristo. Te lo repito. Satanás y sus demonios pierden terreno y jurisdicción donde hay señorío de Cristo. Por eso tú ganas las batallas siendo leal a Cristo. Donde Cristo tiene el señorío en tu vida, ahí el enemigo no puede penetrar. Los demonios no tienen derecho legal de acusación ni de permanecer, porque Cristo ya pagó en la cruz definitivamente por todo eso. A menos que tú sigas creyendo que te puede hacer, a menos que tú sigas creyendo que Él puede invalidar la palabra, a menos que tú sigas creyendo que la palabra no tiene poder para cambiar tu vida, entonces ahí le está dando un argumento legal para que me entre. Por eso es tan necesario estar viviendo en fe y creyendo. Y no solamente viviendo en fe y creyendo, sino obedeciendo la palabra de Dios. Porque entonces estás legalmente cubierto por la palabra del Señor. ¿Alguno se anima a decir amén aunque sea chiquitito? ¿Amén o no? Amén. Y ahí, acá hay un buen pentecostal que me está diciendo amén, ¿eh? Que si sabe de reprender y de campaña con Carlos. Así que, pero ahí es así, hermano, ¿qué querés que te diga? No hay otra vuelta, esto es así. Esto es así. No es necesario los gritos, sino en estar en fe, obediencia a la palabra de Dios. Allí está la legalidad que te libra. Allí está la legalidad que te libra. Por eso dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, humillado bajo la palabra del Señor, es donde tienes la cobertura del Señor. Por tanto, hermanos, es tiempo como Eleazar de levantarnos. Es tiempo de hacer como Eleazar y levantarnos y levantar la palabra poderosa de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. De creerla y de vivirla. ¿Sí? De conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, conocerás la verdad y esta os hará libre. Le das una vuelta, le das la otra, lo mirás de frente, lo mirás de atrás y viene siempre por el mismo lado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo no había entendido cuando era joven y empecé a hacer liberación bien el mecanismo. Y muchas veces reprendía, y me cansaba de reprender, quedaba difónico y nada pasaba. Pero cuando empezamos a hablar con el afectado y empezamos a llevarlo a la palabra del Señor y empezamos a reconocer la palabra del Señor y empezó a creer y empezó a obedecer esa palabra, fue libre. A la primera reprensión, los demonios tuvieron que salir para nunca más volver. Por eso la oración es poderosa y tenemos que orar, pero hay cosas que no van a cambiar simplemente porque oremos toda la vida. Y la reprensión es válida, porque mi nombre echarán fuera demonios, dijo Jesús, y la debemos hacer. Pero no solamente por eso todo va a ser solucionado. Hay cosas que solo, y es el fundamento de tanto uno como lo otro, de cómo Dios responde oraciones y de cómo Dios trae liberación a los oprimidos, de que cuando hay un argumento sobre tu vida de la palabra, serás libre. Hay legalidad para sostener tu libertad. Y mientras uno ore
pero esa persona no quiera obedecer a Dios ni volverse a Dios, vas a pasar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, quizás orando, y a lo mejor algún día pasa algo, pero vas a ver que ese pasó algo fue cuando se volvió al argumento legal, cuando se volvió esa persona a la palabra, cuando creyó la palabra y obedeció. Mientras se mantenga rebelde, ajeno y distante a Dios, nada va a suceder. Oremos, reprendamos, pero también tengamos en cuenta que el principio es el que nos enseñó el Señor, derecho legal. El enemigo no puede penetrar a nadie cuando vos estás bajo el derecho legal de Dios, de su palabra, cuando la crees y la obedeces. La pregunta es, finalmente, Eleazar defendió una parcela de cebada y Dios le dio una gran victoria, dice. La pregunta final es, ¿cuál es tu parcela de cebada en la que necesitas victoria? ¿Cuál es tu parcela? ¿Qué es la batalla que estás enfrentando? ¿Qué posición tenés que mantenerte para perseverar allí? ¿Qué armas estás utilizando para librar esta batalla? ¿Qué legalidad tenés en lo que estás haciendo y en los pasos que estás dando en fe? Porque es allí donde estará tu victoria. Es allí donde Dios obrará y te dará una gran victoria. Siempre oramos con Lili por una generación espiritual, vencedora, de valientes en la familia. ¿Y sabés lo que pasó? A nuestros hijos, Dios lo hizo de esa clase de generación. Pero a los hijos de Lili, a los hijos de las hermanas de Lili, están tecleando hoy. Están rayando con la fe y la no fe. Algunos se olvidaron de su Señor. Nosotros permanecimos porque creímos y obedecimos y les enseñamos a creer y a obedecer a nuestra generación. Y Dios nos dio una gran victoria. Pensá cuál es tu terreno de cebada, tu parcela de cebada. Y si estás en la posición, porque Eleazar se puso en el medio y dijo, vengan. No se puso en el costadito de la parcela, no se puso atrás de la parcela, se puso en el medio y dijo, ahora vengan. Van a saber con quién se van a encontrar. Y salió a la batalla. ¿Cómo crees que vas a vencer, juventud, las batallas que la vida a tu edad te trae, si no es por la palabra? ¿Cómo creen matrimonios que van a prevalecer si no es por la palabra? ¿Cómo cree la gente mayor que va a seguir creyendo y formándose si no es en la palabra? Anhelo que la palabra del Señor no solamente quede pegada en nuestras manos, sino que quede pegada en nuestros corazones. No le des derecho legal al enemigo que no lo tiene cuando vos tenés esto. No se lo des. Si murmurás en tu trabajo, en tu oficio, en tu empresa y murmurás y hablas de esto y hablas de aquello y hablas de aquello, estás dando derecho legal para que el enemigo se meta con vos, porque no santificaste tu boca ni tu corazón. Algo tan sencillo como eso te estoy diciendo.
Le está dando derecho legal porque la Biblia dice, no murmuréis los unos contra los otros. Y cuando vos murmurás, estás dándole derecho legal al enemigo. Es tan simple como eso, en todos los aspectos de la vida. Cuando vos te enojás, la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando vos te llenás de odio, de bronca, de resentimiento, estás en contra de la palabra de Dios. Y le estás dando derecho legal al enemigo, porque estás invalidando la palabra de Dios. Cuando vos haces tantas cosas, y la palabra te aconseja y te dice, sé libre de esto, pero vos seguís ahí, el enemigo va a venir. Es hora de levantar nuestras espadas y rescatar nuestras generaciones. Pero también es hora de levantar nuestras espadas y alcanzar a las generaciones que vienen, que están sin Cristo, sin esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo, de alguna manera, hemos sido alcanzados un día y hemos sido rescatados un día por el poder de esa palabra, que alguien la aplicó a nuestra vida, que alguien nos enseñó, que alguien nos mostró para creer. Y de la misma manera, vos y yo estamos aquí para vivir conforme a su palabra. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo no sé cómo empezaste este año. No sé cuántas victorias has tenido. Tampoco sé cuántas derrotas has vivido. Pero yo te digo que Dios te ha puesto en un marco legal. Cuando Él subió a esa cruz, anuló todo lo que el enemigo podía acusarnos y tener en nuestra contra para destruir. El enemigo que viene para hurtar, matar y destruir no puede transgredir la palabra de Dios, no puede pasar por encima del argumento legal de Dios, la palabra dada por el Señor. Solamente cuando tú te escapas, cuando tú retrocedes, cuando tú huyes, cuando tú dejas la palabra o dejas al Señor, es donde te tienes que preparar para tu gran derrota, tu derrota total. Pero cuando tú mantienes su palabra y mantienes su fe en el Señor y mantienes tu obediencia al Señor, el enemigo no puede atravesar tus muros. Con el Señor desbataré ejércitos. Con el Señor asaltaré muros. Con el Señor es con quien seré adiestrado para la batalla. Padre, yo te pido por aquellos que hoy necesitaban esta palabra, Señor. Tú me la diste por algo. Tú sabes que no era una palabra que yo tenía pensada para venir en el primer día del regreso de las vacaciones. Quizá quería tener otra palabra, una un poquito más. Pero tú me diste esta palabra, Señor. Y yo sé que esta palabra es para algunos de los que estamos en este lugar. Hay actitudes que van a cambiar a partir de este momento. Hay juicios que hemos hecho en nuestro corazón que van a empezar a cambiar a partir de este momento. Hay declaraciones que hemos hecho que van a ser cambiadas
que las vamos a dejar caer para tomar otras declaraciones. Las declaraciones que tú haces en tu palabra. Hay algunos que se están poniendo nuevamente en posición para batalla. Hay algunos que estuvieron retrocediendo y retrocediendo, alejándose de las situaciones, pero van a plantar su posición y librar batalla. Porque el reino se hace de valientes y los valientes lo arrebatan. Hoy queremos arrebatar las palabras del reino para nosotros. Y desechamos todo lo que el enemigo ha hecho en el nombre de Jesús. Cancelamos toda operación del diablo. Cancelamos todo permiso legal que hemos dado para que el enemigo se haga un festín con nosotros. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Rebatimos esas palabras, hacemos caer esos argumentos y ahora levantamos el argumento de tu palabra que nos hace libres, de tu verdad que nos hace libres. Ahora tomamos en el nombre de Jesús tu verdad, tu palabra, la que no falla, la que no tiene engaño, la que no tiene error, la infalible, la poderosa palabra de Dios, y declaramos nuestra victoria en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor, que adiestra nuestras manos para la batalla. Te alabo, te bendigo, te doy honra y gloria a ti, Señor, por siempre y siempre. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Aleluya.